Bienvenidos el día de hoy a este programa de Mi abuela y otras madres. El día de hoy tenemos una mamá muy interesante. Bueno, más sí que interesantísima, ¿no? Pero tiene un perfil muy que a todos no nos va a sorprender mucho. Bienvenida, Gina Pedret. Hola, ¿cómo estás, Lupita? Feliz año, buenas tardes a todos. Oigan, este día elegimos a la mamá de Albert Einstein, a Pauline Koch. Esta mujer, fíjate que esta mujer me sorprende porque pues tiene una cualidad que muchas mamás tienen, pero pocas veces la saben encauzar. Tiene una admiración desmedida por su hijo y la encausa bien, porque luego, al contrario, los sobreprotegen y demás y los echan a perder. Pero aquí no, aquí Pauline Koch sí creía en Albert Einstein. Y entonces, Pauline es una mujer que nace en 1858. Es hija de un mercader de grano y ricachona, tenía su lanita, ¿no? Sí. Entonces era burguesa, ella se dedicaba al hogar, se casó con Hermann Einstein, 11 años mayor que ella, y se dedicó al hogar, a cuidar a sus hijitos, y tuvo dos. Albert, ¿y cómo se llamaba la hijita? Maja, ¿no? Le decían María, ¿no? Y le decían Maja. Exacto, tuvo a sus dos hijitos y al que más le prodigaba atención para el estudio era a Albert Einstein. Sí, pues indudablemente era su súper consentidazo. No, bueno, ella era pianista, le gustaba la literatura, era una mujer culta, no había tenido que trabajar nunca, no iba a trabajar. Y entonces este afán que tenía ella por la música, por supuesto, se lo quería inculcar a Albert Einstein, que no me parece raro, nada raro. A mí yo creo, tengo una teoría, bueno, que ni siquiera es una teoría, yo creo que es lo que es las matemáticas, la filosofía y la música están íntimamente relacionadas. Y aquí, bueno, pues no era raro y entonces lo metió a estudiar piano, porque ella era pianista. No, lo metió a estudiar violín, ¿no? Violín. Y entonces, pero él era un poquito de carácter, ¿no? Sí, cuenta la leyenda que por ahí, cuando tomaba clases de violín, creo que la maestra como que no le caía muy bien. Y entonces, pues de pronto le aventó la silla a la maestra de violín. Entonces, bueno, pues la mamá, como apoyadora de su hijo, dijo, ok, está bien, dejó pasar eso y le buscaron otra maestra de violín, pero también el piano, Lupita, efectivamente, los dos, mamá e hijo, tocaban el piano y de hecho disfrutaban tocar juntos el piano. Efectivamente, esta mamá era muy cariñosa. A ver, yo no sé cómo haya sido la relación con la hija, porque de eso no hablo, porque la hija no fue la famosa, no fue la física, demás. Pero hay una cosa clara, y yo creo que tiene que ver con el reflejo de la época, y que esto se dio todavía hasta hace nada, muy poco. Nada. Las mamás le daban mucho más importancia al hijo varón que a las mujeres, porque las mujeres al final decían, al final se va a casar, ¿para qué estudias? Lo que decíamos el otro día, eso de mientras me caso y demás, Exacto. pues sí, y entonces, ¿para qué estudias, mijita? Consigue un buen marido, Y a lo mejor aquí puede haber sido el caso que a la mamá de Albert Einstein le hayan dicho, oye, pues este es un partidazo porque tienes su lana, está a tu nivel, ¿no? Y demás. Aunque pues no le fue tan bien, porque se casa Pauline Koch con este hombre Hermann Einstein, que era ingeniero, o sea, tenía que ver con esta cuestión de la ingeniería y de las cosas eléctricas, Ajá. pero no era muy bueno para el negocio, y el papá de Pauline era el que había montado el primer negocio cuando se casaron y ¡pum! Tronó. Tuvieron que ir a otra ciudad y montar otro negocio. Él como que no era muy aficionado a ahorrar, el papá de Einstein, pero la mamá sí era una mujer muy dedicada. Sí, quizá tampoco era tan brillante, ¿no? El papá. Y bueno, por ahí dicen, Lupita, no sé, que la inteligencia viene del lado materno. Yo creo que en este caso sí, ¿eh? Yo creo que aquí es indudable, porque además es la mamá, a ver, dice, hemos oído muchas historias acerca de Einstein, de cómo creció, de todas esas cosas, ¿no? Y entonces dicen, era increíble, nadie creía en Einstein porque era un niño que a los 9 años apenas si hablaba y entonces se aburría en el salón,
pero la mamá decía, no, 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 mi hijo va a llegar, va a ser grande. Y tan es así que luego procura que, bueno, trata y consigue que lo dejen entrar a la universidad a los 16 antes de haber cumplido 18, como era la regla, pero de todos modos también Einstein tuvo su época de rebeldía y abandonó la escuela y se fue a vagar por Europa. Pero yo creo que si algo fue importante en la vida de Albert Einstein fue el apoyo de la mamá y sobre todo que creyera en él, ¿eh? La verdad es que eso tiene Claro. muchísimo que ver, muchísimo que ver. Sí, porque no era el apoyo de decir, ay, pobrecito de mi hijo, como no habla, ¿no? Como está chiquito y ya debería hablar y no habla, o sea, no le tenía lástima. Finalmente sí veía en él el don, ¿no? Yo creo que sí veía un hijo especial, diferente, y lo apoyó en ese sentido, Lupita, dándole fuerza y preparándolo, y como bien dices, pues la música, las matemáticas, pues la ciencia y las artes, ¿no? Al final son esta parte humana que va un poco más allá, ¿no? Más adentro del ser, y, y pues claro que toca fibras y te hace mejor persona, la verdad. Es que mira, hemos visto cuánto no hemos oído, Gina, acerca de este rollo de cómo te programas, cómo los pensamientos, cómo las palabras, cómo todo eso se transforma, lo que estás oyendo y lo que te crees. Lo que acabas de decir tú es importantísimo. Cuando se interioriza las ideas y demás, cuando lo llevas adentro, oye, si una persona, que pasa mucho y lo hemos visto, a ver, poniendo el extremo, que creo que el pobre lo vamos a poner siempre en el extremo, de ejemplo, pero en el caso de Charles Manson, ¿no? Son las palabras, imagínate la persona más importante o las personas más importantes que son el papá y la mamá, Así es. literalmente la mamá, que es en esa época la que estaba más presente. ¿Qué concepto tiene tu mamá de ti? ¿Qué habla tu mamá de ti? ¿Qué dice tu mamá de ti? ¿No? Y yo creo que aquí uno de los grandes méritos de Pauline es haber impulsado a su hijo a pesar de todo, no a pesar de todo porque pues era un genio, pero de que no creyeran en él. Sí, pero el que sea un genio lo descubrieron, ahora sí que se reveló después, Lupita, porque si tú tienes a un hijo de 2 años que no camina y que no habla, dices, híjole, este cuate, ¿qué onda? Y lejos de pensar que sea un genio, pues puedes pensar que tiene alguna enfermedad o alguna situación motriz o algo que pues sí está como para preocuparse, ¿no? Eso creían de este hombre, pero bueno, ella siguió, lo impulsó y lo que tú quieras. Y sí se desarrolló una relación muy fuerte entre ellos dos, un lazo muy fuerte, un vínculo. Fíjate que el programa pasado, que fue el de Messi Y Maradona. Maradona, nos hicieron una corrección que yo agradezco infinito. Nos decían que la más importante en la vida futbolística de Messi había sido la abuela. Y sí, bueno, es cierto, yo no busqué información con respecto a la abuela, pero está bien. A veces ese lazo no se crea con la mamá, o no es la mamá la que cree, sino es alguien más, o sea, es la abuela, pero una figura de autoridad la que te impulsa y la que te lleva. Y en este caso era la mamá. Y también tiene algo, yo creo que tú eres mamá, yo soy mamá, como que intuimos. Pero yo creo que esos niveles, Lupita, debe ser muy fuerte, ¿no? O sea, yo creo que, híjole, es que es una línea muy delgada pensar en que tu hijo pueda ser un genio o que pueda tener alguna discapacidad o algún tipo de enfermedad, ¿no? O algún retraso simplemente psicomotor o del habla o que se Pero, da, porque claro, tampoco pero todos los niños tienen que hablar exactamente a la misma edad, cada quien tiene su tiempo de desarrollo, pero esa línea tan delgada en pensar mi hijo es un genio, está cañón, ¿no? Pero yo creo que ella no pensaba que su hijo fuera un genio. Sí pensaba en él y creía que podía llegar a hacer grandes cosas. Y a eso me refiero yo cuando dije, es la intuición de una mamá. Porque si toda la gente tachaba a su hijo de no capaz, de que no iba a poder, que seguramente tenía algún retraso, ella, yo creo, e insisto, las mamás intuimos y sabemos perfectamente bien. Yo he conocido mamás que, bueno, a muy temprana edad detectan la hipoacusia de sus hijos o detectan algún problema. Hay otras, al contrario, que a lo mejor lo intuyen, Y pero no a lo veces quieren no les ver. gusta nada, ¿no? Y yo creo que en el caso de la mamá de Einstein, de Pauline, lo que ella sí creía en su hijo y veía, porque te repito, o sea, la mamá es la que está más en constante, está pegada a los hijos, es la que Claro, todo el día. aquí no era la mamá que se iba a trabajar o la mamá que tenía 50 nanas, no, ella vivía muy bien, pero ella era la que se dedicaba a sus hijos.
Entonces ella tiene que haber observado algo en su hijo Albert Einstein que sabía, a pesar de lo que dijeran los demás, mi hijo no solo está bien, este hijo nació para grandes cosas. Ahora, hablan de ella también como una persona de un rostro amable, como bondadosa, ella tenía pelo negro, ojos negros, y ella enferma de cáncer en 1919, muere en 1920, pero en este inter, bueno, pues la iba a visitar Albert Einstein, ella muere en Lucerna, en Suiza, y la llora y llora mucho. Ya había un comentario que leí que decía que uno científico, compañero o colega de Albert Einstein decía que hasta que lo vio llorar por su madre y todo lo que le había dolido, entonces dijo, este hombre sí tiene sentimientos, porque yo creo que él, en esta genialidad que tenía, debe haber sido un poquito apartado y aislado de la gente o de un trato complicado, porque eso sabemos de el carácter de Einstein. Pues no, los genios no son fáciles y No, necesitan su espacio. y es muy difícil relacionarte y obviamente son introvertidos, ¿no? O sea, obviamente no son gente fácil de relacionar, son muy introvertidos. Yo creo que siempre está en su mundo girando, ¿no? Cosas, ideas, pensamientos. Y sí, y fíjate que a pesar de la excelente relación que tuvieron, de pronto, cuando Einstein trajo una novia a la casa, a la mamá, ahí sí le dio el tramafat. Y trajo una novia que a la mamá no le gustaba nada y que de hecho ella sentía que no estaba a la altura de su hijo. De su querubín. De su querubín. Incluso Maya, la hermana, cuenta que cuando la mamá se enteró que ya tenía como planes formales de matrimonio y todo, la mamá se echó en su cama así como a pegar de gritos y a llorar de que no puede ser porque no era el tipo de mujer que quería para su hijo. Exacto. Ahora, no sabemos si otra le hubiera parecido bien. Tampoco. No, yo creo que al final, a ver, a pesar de toda esta fuerte relación que tenían entre ellos, es la hermana la que tiene que abogar por Albert Einstein para decirle a mamá, ándale, ya déjalo que se case con Mileva, se llamaba la primera esposa. Ya suéltalo, mamá. Porque eran unos celos de la mamá. Y que seguramente en esa época, sobre todo las mamás, que te insisto, era una época en la que los importantes eran los hombres, que entonces el que tenía que salir, sobresalir, y seguramente la señora decía, no, esta mujer no va a interrumpir su carrera científica y lo va a entorpecer. Mala creencia, porque a lo mejor al contrario, a lo mejor cuando estudiemos la relación de las esposas entenderemos, pero aquí el caso es que era el temor de la mamá de que fuera un freno, que le fuera a detener. Ahora, ya después de estos berrinches en la música, de esta, porque tenía voluntad, tenía mucha voluntad Einstein, eso sí, porque... Totalmente, sí. Y el carácter fuerte, el temperamento fuerte, entonces cuando él decide, me voy a salir de la escuela, me voy a ir a viajar, o esta maestra no me gusta y la corre de la casa a él, porque el niño de 6 años corre a la maestra de la casa, o sea, ya con ese carácter ha de haber dicho, bueno, está bien, ma, ayúdame, pero ha de haber marcado sus límites. Así es, pero también ahí, Lupita, la mamá era firme. O sea, a pesar de que lo consentía y de todo esto, sí tenía una mano dura y una mano firme, tanto que pues al final, pues vio frutos y te digo, por ejemplo, en la cuestión musical, pues fue un genio también, ¿no? Y además le encantaba Mozart. Lo descubrió, a los 13 años descubre Mozart, o sea que yo creo que esta disciplina de la mamá, eso además, eso no es ningún secreto para todo el mundo. Yo creo que todos los que estén viendo este programa, no quiere decir que su hijo vaya a ser Einstein, o que no, pero yo creo que uno de los grandes regalos que le puede hacer una madre encargada de la crianza o un padre encargado de la crianza, cualquiera de los dos, es la disciplina. Totalmente. La disciplina, porque la disciplina y los límites es lo que contienen y dan un sentido a la vida que estás llevando. Y te forjan un carácter, Lupita, y te forjan una responsabilidad, ¿no? Al final, por eso también el deporte tiene esa importancia, no tanto por el deporte en sí de la salud física y todo esto que aparte es muy importante, sino toda esta parte de carácter que te forman la disciplina, de tener horarios, de tener que hacer un trabajo para
para cumplir, ¿no? Entonces, la verdad es sí es bien importante tener disciplina, ser consistentes en las cosas. Pues sí, son varias cosas las que se conjugan en esta mamá que la verdad yo creo que puede haber tenido sus cositas porque las tenía, ¿eh? La verdad es que digo, cuando hagamos un programa de biografías, pues hablaremos de la vida de Einstein y su carácter, pero sí tiene gran mérito esta mamá. Uno, el apoyo incondicional a su hijo, el creer en sus talentos y decírselo y reiterarlo y apoyarlo, en formarle una disciplina, eso es importantísimo, y sobre todo reconocer sus talentos, porque también era esta época. Yo creo que eso, gracias a Dios, ya se está acabando cada vez más, pero hasta hace unos cuantos años todavía era, si el papá es abogado, tiene que ser abogado, y se encauzaba la educación del niño, aunque a lo mejor el niño quisiera ser futbolista, pintor, antropólogo, el típico de, mijito, ¿de qué vas a vivir, no? Sí, pues si ya te voy a dejar el bufete o ya te voy a dejar el consultorio, ¿no? Aquí el chiste es que es una mamá que reconoce los talentos de su hijo, reconoce cómo encauzarlo, le forma una disciplina y entonces hace un hombre, así es, insisto, con su temperamento, con su temperamento propio, con sus cosillas que tenía, pero así es. Pero al final lo sacó adelante y él, como dices, Lupita, al final también demostró el amor que le tenía, porque cuando se divorcia él y bueno, después se vuelve a casar, pero cuando la mamá enferma, él la saca de la clínica donde estaba y la lleva a vivir con él. Exacto. Sí, no, te digo, el vínculo, yo creo que él, si alguna vez escribió acerca de su madre, tiene que reconocer que es gran parte de la crianza, el porcentaje de su éxito. Totalmente. Al final ella murió justo cuando le acababan de reconocer a Albert Einstein dice la primera confirmación acerca de su teoría, así que sí logró ver el triunfo de su hijo, bueno, por lo menos el éxito creciente, Exacto. aunque no haya llegado a ver la trascendencia que significó que, como todos sabemos, no toda fue tan bonita. Pero, oye, Gina, esta ha sido la mamá de Albert Einstein, Pauline Koch. Y la siguiente mamá va a ser la de Sigmund Freud, pero eso va a ser el siguiente programa. Y esa también está interesantísima. Y la historia sí está, pues nada, no por nada escribió toda su teoría, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, Gina Pedret, por haber estado este martes, bueno, en este programa de Mi abuela y otras madres de nuevo, y vamos a platicar acerca de Albert Einstein. Todos los comentarios que tengan, que nos quieran hacer, las críticas, si quieren compartir el programa nos harían un gran favor, pero regálenos like, suscríbanse al canal y pues escríbanos. Muchas gracias, Gina. Gracias a ti, Lupita, muchas felicidades y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Bye.